Y para nuestra reunión de resultados, sí, Esperanza me dijo que salía a vacaciones el viernes y ya está por nacer el bebé de Francisco. Entonces, toca para esta fecha. Sí, ese es el día a día en las empresas. El pago de la seguridad social se realiza mes a mes y necesitas un aliado que te haga la vida más fácil. Ese es miplanilla.com, operador de información con el respaldo de Compensar para la liquidación y pago de los aportes de seguridad social y para fiscales. Realmente la plataforma es ágil, fácil y segura. Y lo mejor, cumple con toda la normatividad vigente. Y como las normas cambian, miplanilla.com nos ofrece seminarios personalizados y masivos, encuentros empresariales y grandes foros. Si tenemos dudas, un equipo de especialistas en seguridad social está disponible para apoyarnos. Todo esto como parte del servicio. Son 3 soluciones en una. La planilla integrada de liquidación de aportes que usamos todos los meses. La opción para la liquidación y pago de las cesantías de los empleados a todos los fondos del país. Y la liquidación y pago de las pensiones voluntarias para los trabajadores que deciden hacerlo. Para las empresas, lo mejor es que tenemos todo integrado en una misma plataforma, que nos facilita el cargue de empleados de forma masiva y el pago de múltiples planillas con un solo clic. Ofrece la herramienta para generar reportes y el envío de los certificados de seguridad social a los trabajadores. Habilita la creación de usuarios ilimitados y el acceso a todos los NIDs del grupo empresarial. Estas son tan solo algunas herramientas que ofrece miplanilla.com. Sin duda, el mejor aliado para el pago de la seguridad social de tu empresa. Y como si fuera poco, por ser clientes de miplanilla.com, contamos con beneficios adicionales. Formación y entrenamiento certificado en la normatividad vigente y para el fortalecimiento del talento humano de nuestras empresas. Así no hay disculpas para estar desactualizados. En temas legales, por pertenecer a miplanilla.com, tenemos acceso gratuito al programa especializado para identificar los riesgos a los cuales puede estar expuesta nuestra empresa en caso de fiscalización por parte de la UGPP. Y para tener todo integrado están minomina.com y mis facturas, con el respaldo de Compensar. Minomina.com nos ofrece la plataforma para la generación y transmisión de nómina electrónica ante la DIAN. Y Mis Facturas es la solución para la recepción y emisión de las facturas de mi empresa y la automatización de las cuentas por pagar. Estos servicios con planes y descuentos especiales. Y con todos estos beneficios que hemos visto, es hora de empezar a usar miplanilla.com, el experto que necesitas. Bueno, muy buenos días para todas las personas que se conectan el día de hoy con nosotros. Bienvenidos a esta sesión en donde trataremos un tema de mucha importancia que tenemos para todas las personas, para todos los colombianos y por sobre todo para nuestras empresas, y es la implementación de la resolución 467 en lo que tiene que ver con la nueva ley pensional. Es importante que sepamos que ya tenemos resolución, ya sabemos cómo operar desde Pila. Sí hay preguntas, hay vacíos, pero en esta sesión vamos a tratar de abordar la mayor cantidad de temas para que ustedes sepan qué deben hacer, qué cambios va a tener la planilla Pila. Me presento, mi nombre es Tatiana Sánchez y los voy a acompañar como moderadora el día de hoy. Para el día de hoy nos acompaña una persona que, como ya la conocen, ustedes saben, hace parte de nuestro equipo de formación. Ella se llama Lisbeth Martínez. Lisbeth es comunicadora social y cuenta con una especialización en alta gerencia. Lleva más de 15 años trabajando con entidades del sistema de seguridad social. Entonces, esto le da una visión 360 de todo lo que necesitan nuestros aportantes empresariales, los independientes, para todas las áreas de la compañía. Es importante que ustedes sepan esto. Antes de iniciar, quiero contarles que esta sesión está siendo grabada, va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube. Súper invitados para que nos sigan, activen el botón de suscribirse y estén pendientes de todas las sesiones que vienen de aquí en adelante, porque esta va a ser la primera de muchas sesiones que tenemos. Entonces, súper atentos a eso. Nos encuentran en nuestro canal de YouTube como @miseguridad
arroba mi planilla seguridad social, perdón, para que nos sigan. También nos encuentran en Facebook, LinkedIn, X e Instagram, para que estén súper pendientes de todo lo que se viene, porque ya sabemos que esta ley tiene fecha de implementación el 1 de julio, pero van a venir más cosas, van a venir más cambios, entonces hoy es un abrebocas de lo que viene. Nuevamente les recuerdo, esta sesión quedará disponible a partir de mañana en nuestro canal de YouTube para que estén súper atentos. El material será compartido ahí, la grabación es básicamente lo que nosotros compartimos. Les pedimos por favor que estén súper atentos, súper conectados. Al final del espacio vamos a tener unos minutos para resolver las dudas más generales. No va a ser posible del todo contestarlas en su totalidad, pero vamos a tratar de sintetizarlas y que nuestra ponente nos ayude a resolver todas estas dudas que tenemos acá en la compañía de cara a esos cambios de la planilla pila. No siento más, los dejo con Lisbeth Martínez. Lisbeth, bienvenida. Tenemos un auditorio grande, sabemos que es un público muy activo, entonces para que nos ayudes con tu presentación. Muchas gracias. Tatiana, muchas gracias y gracias a todas las personas que se encuentran ya conectadas. Bienvenidos a este espacio de capacitación. Como lo mencionaba Tatiana, pues la idea es poder aclarar un poco tantas inquietudes que tenemos sobre el tema de implementación de la reforma pensional, ya con la primera resolución de cara a la planilla pila establecida. Como lo mencionaba Tatiana, y creo que ese precepto es muy importante, tenemos todavía pues unos meses previos a la implementación, hay todavía unos ajustes que se están consultando con el ministerio, hemos escalado documentos de preguntas, estamos haciendo procesos de validación de la resolución completa para determinar qué más necesitamos afinar. Entonces, seguramente si llegamos a encontrar luego de esto algún cambio que impacte directamente la generación que ustedes hacen de la planilla de seguridad social, pues estaremos convocándolos a más espacios como este para precisamente contarles un poco de la información. Bueno, les voy a compartir en este momento mi pantalla para que por favor me confirmen cuando la están viendo. Recuerden que ahí arriba en la parte alta del menú tienen la opción de reaccionar. Si quieren, me pueden poner manito arriba tan pronto la estén viendo. Con eso yo sé que la están visualizando ya. Y, ay, permítanme porque no la pude poner en pantalla completa otra vez. Listo, cuéntenme si ahí la vieron, ahí pueden poner dedito arriba, muchas gracias, listo. Muchas gracias. Ahí vi varias manitos arriba. Listo, perfecto. Entonces, como les mencionaba, lo que vamos a hablar un poco hoy es sobre la implementación de los ajustes que la ley 2381 definió. Ya con la información que nos entrega el ministerio, que nos define en esta resolución, para que ustedes la conozcan un poco mejor. Listo, permítanme un segundo que no me adelanta la diapositiva, pero soy yo, un segundo. Perdón, voy a compartir de nuevo. Listo, en un minuto, porque no me está dejando Ah, adelantar. listo, ¿Ahí ya ahí ya avanzó? adelanta. Sí, señora, ahí ya adelanta. Gracias, listo, sí, porque es que no sé, tengo como bloqueado esto. Un segundo, un segundo. Ah,
Bueno, mientras terminamos de solucionar estos temas técnicos, que ustedes saben que la tecnología siempre trae sus retos día a día, les quiero recordar que esta sesión está siendo grabada. Nosotros no compartimos el material que vamos a tener acá en la ponencia, sino lo que hacemos es cargar este video en YouTube para que ustedes lo miren, lo compartan, puedan retrocederlo, puedan adelantarlo y ustedes puedan tener acceso a toda la información. Esta es una de las primeras sesiones que vamos a tener porque en efecto hay cambios que aún se están suscitando en el ministerio. Entonces, esto hace que las cosas vayan cambiando. Lo que nosotros vamos a traer el día de hoy es la generalidad de esa aplicación de la resolución. Esta resolución es nueva, salió el jueves pasado, ¿no? El jueves de la semana pasada, entonces todavía tiene muchos vacíos, tiene cosas por implementar, que lo que va a permitir es que nosotros podamos seguir trabajando y podamos seguir diciéndole. Ahora bien, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, de verdad, nos ayuda un montón que ustedes estén súper conectados, nos encuentran como @mi planilla seguridad social en Instagram, Facebook, X y LinkedIn. Siempre se me olvida alguna red, entonces súper atentos, súper pendientes, porque hay sesiones también de esta aplicación de la resolución de independientes. Entonces, si ustedes son colaboradores de compañías, hacen parte de las áreas, esto es para ustedes, ¿sí? Pero tenemos otras sesiones que son para los independientes, para que estén súper conectados, porque los independientes también tienen cambios. Entonces, puede que yo trabaje en una empresa, pero soy independiente, ahí viene algunas aplicaciones diferentes. El día de hoy es netamente empresarial la sesión. Creo que ya Liz está lista. Muchas gracias. Listo. Sí, Tati, muchas gracias. Ya aquí creo que ya todo funciona. Ahí, por favor, me confirma si avanza la diapositiva ya, ¿cierto? Ya. Bueno, entonces como les mencionaba, pues tenemos la ley 2381 que define unos ajustes importantes. Aquí en 2 diapositivas voy a resumir muy breve las definiciones principales de la reforma, en especial porque vamos a necesitar comprender algunos conceptos que más adelante vamos a empezar a trabajar y por eso me No estás interesa, compartiendo. ¿no? Perdón, no. Voy. Listo, denme un segundo. Ay, es que se me cerró aquí porque yo sí la veo. Un minuto. Vamos de nuevo. Tranquila, no hay problema. Listo, ahí Listo, ya ¿y vemos la ahora? presentación. Perfecto. Y avanza, por favor, confírmenme. Sí, ya avanza, ¿cierto? Listo. Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, como les mencionaba, les traigo aquí en 2 diapositivas el resumen súper ejecutivo de la ley. Realmente, si quieren ampliar alguna de la información que les voy a contar, pues deberíamos remitirnos a tal documento o de pronto a las administradoras de pensiones que tienen mayor detalle de la información. Aquí lo que me interesa es que tengamos conceptos claros para que entendamos la información que más adelante les voy a empezar a brindar. Lo primero que debemos tener súper claro es el régimen de transición. Recuerden que la nueva ley de pensiones definió un régimen de transición que lo que hace es exceptuar a un grupo de personas de las definiciones de esa nueva ley. En este caso, ese régimen de transición se estableció para los hombres que tengan más de 900 semanas cotizadas al 1 de julio del 2025 o las mujeres que tengan más de 750 semanas al 1 de julio del 2025. Recuerden que para esta oportunidad la reforma pensional estableció este régimen de transición únicamente en el número de semanas, no en la edad, no en ningún otro concepto, sino en el número de semanas que tenga el trabajador o que tenga el cotizante ya en el fondo de pensiones. Ojo con este tema y se les reiteramos, revisen muy bien esta situación, en especial con sus trabajadores. Deben ser semanas que registren en la base de datos, en la historia laboral, perdón, de sus trabajadores, más allá de que el trabajador tenga la percepción de que ya ha laborado 15, 20 años y que seguro tiene esas semanas, nos interesa que estén registradas en su historia laboral para que de esa forma se actualicen las bases
correspondientes y el proceso fluya de manera adecuada. ¿Listo? Más adelante también ya vamos a entender. Entonces, es importante, vamos a tener clarísimo que de aquí en adelante, con este concepto del régimen de transición, vamos a tener a la población cotizante dividida en dos grupos, quienes hacen parte del régimen de transición y quienes hacen parte de la nueva ley de pensiones 2381. ¿Listo? En adelante se nos va a dividir de esa forma la población hasta tanto pues empecemos todos a entrar en este nuevo sistema. Este nuevo sistema también recuerden que establece un esquema de pilares. Ese esquema de pilares definió varios pilares, 4 pilares, donde la idea es que toda la población colombiana tenga acceso a alguno de ellos de acuerdo a las condiciones y características que cada uno define. Entonces tenemos un pilar solidario que está definido para personas adultos mayores en condición de vulnerabilidad o de extrema pobreza que les va a permitir pues recibir un valor de una renta básica que tienen ahí acumulada. Tenemos el pilar semicontributivo, ojo con este pilar porque también lo vamos a mencionar más adelante. Este pilar semicontributivo aplica para las personas que no alcanzan a pensionarse, que no tienen el número de semanas para pensionarse, pero sí tienen un número de semanas acumuladas. Entonces aquí se habla de que personas que tengan más de 300 semanas cotizadas van a poder recibir una renta vitalicia de un valor de acuerdo al número de semanas que tiene cotizada. Esa se llama denominar renta vitalicia, no es una pensión porque va a estar asignada inclusive por menos del salario mínimo, pero va a garantizar que personas que ya en edad de pensión y que de pronto no lograron alcanzar el número mínimo de semanas requeridos para la pensión, pues sí obtengan un ingreso económico en el momento de su vejez. ¿Listo? Seguimos con el pilar contributivo, que es el pilar en el que estamos todos los que contribuimos al sistema. Este es el que mayor impacto tiene y es el que puntualmente vamos a trabajar el día de hoy, que vamos a conocer cómo va a ser ese proceso de distribución de aportes dentro de esos dos componentes. Finalmente, existe un pilar voluntario para que todas las personas que están en capacidad económica de hacer aportes adicionales de forma voluntaria lo puedan hacer a los portafolios de pensión voluntaria con el propósito de mejorar su mesada pensional en el momento en que eso ocurra. ¿Listo? Entonces miren que esta escala de pilares pues va a permitir que de acuerdo a los ingresos económicos, a la capacidad económica de cada persona y al número de semanas, pues ingresen cada uno de ellos. Como les mencionaba, hoy vamos a hablar del pilar contributivo. Recuerden que en el pilar contributivo tenemos el componente de prima media que va a estar administrado por Colpensiones y el componente de ahorro individual que estará administrada por las ACAI, las administradoras del complementario de ahorro individual. Ojo con ese término, porque las administradoras de pensiones privadas que conocemos entran a denominarse como ACAI dentro del nuevo esquema de pensiones. Se denominarán de tal forma y así deberíamos referirnos para que no vaya a generar confusión con las personas que se quedaron en el anterior régimen. ¿Listo? Recuerden que aquí lo que va a suceder, estos son dos componentes de un mismo pilar. Lo que va a pasar cuando una persona llegue en este escenario es que sus recursos económicos van a estar distribuidos. Hasta 2,3 salarios habrán parte de Colpensiones y por encima de los 2,3 salarios se nos van a direccionar hacia la CAI. Y al final del ejercicio lo que va a pasar es que Colpensiones definirá un valor de una mesada pensional. Con el ahorro que exista en el componente de ahorro individual, ese valor entrará a sumar o incrementar esa mesada pensional. Entonces, en el futuro lo que va a pasar es que el componente de ahorro individual gira a Colpensiones ese recurso, ya con el cálculo y la aplicación de los porcentajes que corresponda, y la persona al final del ejercicio recibe una única mesada pensional a cargo de Colpensiones que va a tener en cuenta los dos componentes. ¿Listo? De manera súper general, esto es lo que nos impacta de la reforma frente al tema de la relación, o más bien frente al tema de los pagos que se generan en la planilla PIRA para que lo tengan muy presente. Ahora sí, entrando un poco más en materia, como lo mencionaba Tatiana, lo que vamos a trabajar hoy es específicamente, pues, cómo van a hacerse sus pagos en la planilla. ¿Qué deben tener presentes ustedes en su posición de empleadores y de aportantes al sistema de seguridad social? Porque claramente la responsabilidad de los pagos de seguridad social pues recae sobre muchos de ustedes y eso es lo que pretendemos darles solución a esas inquietudes que se van presentando.
Para eso se reglamentó la resolución 467 del 2025. La resolución sale finalizando marzo, ya se está haciendo pues todo el proceso de análisis. Nosotros ya previamente veníamos con unos proyectos de resolución aproximando cuáles eran las actividades que debíamos implementar dentro de nuestra plataforma, así que ya con esto pues estamos con mayor certeza adelantando ese proceso. Hay cosas que normalmente cuando se expide una resolución preguntamos al ministerio, pedimos que nos aclaren para que no vayamos a tener problemas de interpretación de la resolución. Nos encontramos en ese proceso y pues estaremos dándoles alcance si alguno de esos cambios impacta de manera importante la actividad que ustedes realizan. ¿Listo? Si los cambios son probablemente únicamente para nuestros desarrollos tecnológicos, pues los realizaremos aquí al interior para que también lo tengan muy presente. Entonces, esa resolución 467 lo primero que hace es adicionar unos términos, unos conceptos a lo que es la planilla de liquidación de aportes. Y aquí quiero de pronto recalcar en este punto que es muy importante que empecemos a trabajar estos nuevos términos, porque como les decía, recuerden que nos vamos a quedar con 2 esquemas pensionales vigentes y así estaremos durante un buen tiempo hasta que las personas que hacen parte del régimen de transición pues logren pensionarse y se vaya finalizando ese grupo de personas que quedaron en el régimen de transición. Entonces, punto súper importante, la ley 2381 definió el nuevo esquema de pensiones que lo conocemos bajo el nombre del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de Origen Común. ¿Listo? Entonces, ese sistema de protección integral es el nuevo esquema de pensiones, diferente al sistema general de pensiones que traíamos de la ley 100. ¿Listo? ¿Y por qué digo que es importante aprenderse estos conceptos? Porque en el futuro, cuando se emitan documentos como resoluciones, decretos o inclusive aclaraciones frente a este tema, de esa manera se regirán. Habrán algunos que apliquen para el sistema general de pensiones, es decir, para las personas que quedaron con el régimen anterior, y otros que apliquen para el sistema de protección integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, que es nuestro nuevo sistema de pensiones. ¿Listo? Entonces van a encontrar que esa terminología la van a ver seguramente adelante en las mismas definiciones, inclusive que les voy a mostrar hoy. Entonces, por eso es importante diferenciar esos dos sistemas. Sistema general de pensiones, que tenemos las personas que quedaron en régimen de transición, y sistema de protección integral para la vejez, que hace parte de nuestro nuevo esquema. El concepto de pilar contributivo, como les mencionaba, tenemos 2 componentes, prima media que será administrado por Colpensiones y el componente de ahorro individual que será administrado por las ACAI. ¿Listo? Entonces miren que, por ejemplo, las administradoras privadas de pensión casi que están aquí ejerciendo esas actividades de forma diferencial, porque en el caso del Sistema General de Pensiones seguirán funcionando como AFPs, administradoras de fondos de pensión, pero para el caso del Sistema de Protección Integral a la Vejez ya las conoceremos como ACAI, administradoras del componente complementario de ahorro individual. Eso inclusive pues nos va a ayudar a diferenciar en la planilla cuando vayamos a hacer aportes de personas que se quedaron con el régimen anterior y las personas de esta nueva ley. Otros conceptos tienen que ver pues con el tema de aportes al pilar contributivo. Recuerden que allí tenemos ese pilar contributivo distribuido en 2 componentes. Aquí únicamente pues detallan cómo funcionan cada uno de esos componentes. El primero hasta los 2,3 salarios mínimos legales mensuales vigentes y el de ahorro individual cuando se sobrepasen esos 2,3 salarios mínimos legales vigentes. Bueno, vamos ahora sí de una vez a entrar en materia para que podamos aclarar esta información. Entonces, punto importante, pago de aportes al sistema de pensiones del pilar contributivo. ¿Cómo vamos a hacer los aportes a esos 2 componentes del pilar contributivo? Para ello es importante tener este dato clarísimo. La resolución ajustó la base que conocemos como información de la afiliación a pensiones. Esa información de afiliación a pensiones es lo que conocemos como el ROAF,
que hoy en día ya existe, que hoy en día mi planilla ya genera unas validaciones frente a esa base. Sin embargo, con esta resolución lo que están haciendo es adicionar un campo nuevo y de ese campo nuevo van a depender las validaciones que en adelante vayamos a realizar a la planilla que ustedes generan y a los pagos de sus trabajadores. Entonces, punto súper importante, esa base traerá un nuevo dato que se denominó transición. ¿Listo? Ese campo se denomina transición, va a venir registrado para todos los cotizantes que vienen registrados en esa base de la afiliación a pensiones y lo que va a hacer ese campo es identificar qué personas hacen parte del régimen de transición y qué personas no. ¿Listo? Información importante, esta base es interna. Esto no es una base que como operador podamos publicar o entregarle a alguno de nuestros clientes. Primero porque son bases extremadamente grandes, ¿sí? Tienen un peso considerable precisamente por su tamaño y la cantidad de información que almacenan. Y segundo, pues por confidencialidad y privacidad precisamente de esos datos. ¿Listo? Entonces, esa base nos la entrega el ministerio. Nosotros revisaremos ahí si ese trabajador, si ese cotizante reportado en la planilla es o no del régimen de transición y en virtud de lo que diga esa base, determinaremos la forma de liquidación que le aplica. ¿Eso qué quiere decir? O lo sigo liquidando como hasta la fecha pagamos los aportes a pensión porque la persona hace parte del régimen de transición o lo liquido con el nuevo esquema y le aplico el proceso de distribución de aportes en caso de que así suceda, porque pertenece a la nueva ley 2381. ¿Listo? Preguntas comunes que salen aquí. ¿Qué pasa si la persona sí hace parte del régimen de transición, pero en la base de datos dice que no hace parte del régimen de transición? ¿Listo? Recuerden que nosotros como operador lo que hacemos es garantizar la información según la base de referencia, según esta base de datos. Por eso les decía que es tan importante que nuestros trabajadores tengan consolidada la información de su historia laboral. Aquí, ¿cómo es el proceso? El trabajador actualiza o más bien consulta y verifica su historia laboral. En caso de que tenga modificaciones, semanas que no le aparecen, aportes que no registra, pues hará lo correspondiente para que se normalice esa historia laboral. Las administradoras de pensión reportan esa historia laboral, consolidan esa información, finalmente llega al Ministerio de Salud y Protección Social y el ministerio nos la entrega a nosotros. Entonces, por eso es tan importante que la información esté consolidada, porque con ese dato que nos llegue a nosotros en la base, nosotros procederemos a hacer la liquidación de aportes. ¿Listo? Más allá de que ustedes de pronto tengan el trabajador, que es que el trabajador trae la historia laboral y vea que ahí sí aparece que tiene régimen de transición, que tiene las semanas, realmente lo que va a depender es el dato que está en la base. Por eso es tan importante que lo verifiquen directamente con la administradora en la que se encuentra afiliado cada trabajador. ¿Listo? Determinado ese campo, empezamos a hacer la liquidación de aportes. ¿Cómo vamos a hacer la liquidación de aportes? Muy sencillo. ¿Listo? Muy sencillo para ustedes como aportantes porque las validaciones gruesas de esta resolución van a estar a cargo de mi planilla. ¿Listo? Mi planilla hará la parte gruesa del proceso de distribución, del proceso de pago, para que lo tengan supremamente presente. Entonces, se modifica el campo código de la administradora de pensiones o de ACAI. Miren, noten que aquí ya tenemos dos términos, administradora de pensiones o ACAI. ¿Por qué vinculan dos términos? Administradora de pensiones para las personas de transición, ACAI para las personas de la nueva ley. ¿Listo? Súper importante, por eso que nos familiaricemos con estos términos. Listo. ¿Qué va a pasar con ese código? Ese numerito que ustedes me colocan allá en la planilla o ese nombre que ustedes me colocan en la plataforma. Primero es obligatorio, por supuesto, sigue siendo un dato obligatorio. Ustedes me deben entregar a mí ese dato de la administradora que tienen. Recuerden que con ese dato yo me voy a validar mi base de referencia. Entonces, ¿qué me dice la norma? Me dice, miren, cuando se trate de personas del régimen de transición, o sea que se me quedaron allá con la anterior ley, el operador registrará el código de la AFP en la base de referencia.
el operador registrará el código de la AFP en la base de referencia. Mi planilla coge la cédula de ese trabajador, va y lo consulta en la base, allá encuentra que el señor se encuentra afiliado a la AFP Colfondos, por decir cualquier cosa, y le va a colocar a AFP Colfondos a la planilla. Ese va a ser el ejercicio con todos los trabajadores. ¿Listo? Entonces, miren, nosotros con el número de cédula, primero voy y miro si es parte del régimen de transición. Sí, positivo para régimen de transición. Voy y me traigo el código de la AFP Colfondos, y voy y se lo coloco en la planilla para que la liquidación se vaya para allá. Bueno. Segundo, cuando se trate de personas de la nueva ley, con un IBC menor de 2,3 salarios, el operador de información registrará el código de Colpensiones. Entonces, nuevamente, cojo cédula, voy y miro que es transición, no es transición, no logró transición esta persona, voy y le pongo el código de Colpensiones si tiene un IBC inferior a 2,3 salarios mínimos. ¿Listo? Siguiente, cuando se trate de personas de la nueva ley, con un IBC mayor a 2,3 salarios mínimos, el operador registrará el código de la ACAI de la base de referencia. Mismo ejercicio, no es transición, IBC mayor de 2,3 salarios mínimos, código de ACAI. ¿Listo? Hasta ahí vamos súper bien porque todo lo va a hacer mi planilla y uno dice súper bien, maravilloso. Ojo con este último puntico. La ley dice, cuando se trate de personas de la nueva ley con un IBC mayor a 2,3 salarios mínimos que no registren en la base de referencia, el aportante deberá indicar el código de la ACAI. ¿Listo? Ojo con ese dato. Nosotros hemos reiterado y lo seguiremos haciendo. Consoliden la información de sus trabajadores. Todos los trabajadores deberían tener una ACAI seleccionada. Bueno, todos los trabajadores que aplican para la nueva ley deberían tener una ACAI seleccionada. Ojo, hay personas que me dicen, es que mi trabajador se gana 2 millones de pesos. Yo sé que va para Colpensiones. ¿Por qué le vamos a decir que seleccione una ACAI? Recuerden que el trabajador se gana 2 millones de pesos hoy, pero puede tener un crecimiento, una bonificación, unas horas extras, movimiento de cargo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va a generar que en algún momento su IBC suba, y si yo no lo encuentro en mi base de referencia con un código de ACAI, ustedes como aportante, como empleador de ese trabajador, deberán entregarle al operador de información el código de la ACAI. ¿Listo? Entonces, miren aquí que necesitamos un trabajo conjunto. Desde mi planilla nosotros validamos todo en la base de datos y de acuerdo a lo que encontremos en esa base de datos vamos a distribuir el pago. Pero si yo no encuentro, sí necesito que ustedes me den el código de la administradora CAI. ¿Listo? Por favor, llévense esa tarea súper apuntada ahí para que lo revisen al interior de sus organizaciones porque ese dato pues va a ser prioritario. Esto es un porcentaje de personas pequeño. La mayoría de trabajadores venimos registrados en esa base de datos. Seguramente con quienes les va a suceder, con trabajadores nuevos laboralmente hablando, ¿sí? Una persona que acaba de ingresar a su vida laboral, que es su primera afiliación en una CAI, por supuesto que al ser afiliación nueva entra con la ley 2381, pues él debe indicar en qué ACAI se inscribió, que ACAI se afilió para que ustedes puedan hacer los aportes de manera adecuada. ¿Listo? Bueno, vamos ahora a mirar qué otra modificación tiene. El campo de cotización, ojo, estábamos hablando aquí código de la administradora, ahora vamos a hablar qué pasa con la cotización. La cotización también se ve modificada, también se ve impactada, pero la buena noticia es que también vamos a hacer los operadores de información, mi planilla hará todo el proceso. Entonces, la resolución determina un proceso de lo que el operador debe hacer. Allá puntico por puntico, debe comparar el número de documento, ir a la base, mirar si sí, mirar si no, pasarlo para aquí, pasarlo para allá, sumar así, multiplicar este por este, dividir este por este. Allá está el proceso, es un proceso largo. Yo se los resumí aquí como en 3 punticos para que sea mucho más sencillo interpretarlo.
pero en la resolución está supremamente detallado cómo va a ser el proceso que los operadores debemos cumplir para distribuir ese aporte de forma adecuada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar si la persona pertenece al régimen de transición. Esa es la llave de entrada al proceso de pago. Esa es la que nos va a determinar por qué camino cojo para hacer el pago de ese trabajador. ¿Listo? Si encuentro que la persona pertenece al régimen de transición, voy a enviar el valor de la cotización completa a la AFP. ¿Listo? A la AFP a la que se encuentra cuidado. Recuerden que las AFP en ese momento son pues las administradoras privadas que conocemos y Colpensiones, solo que hace parte del sistema general de pensiones de la ley 100, ¿listo? Entonces las personas de transición pagan normal, igualito. Ustedes las ponen tal cual como lo hacen hoy en día en la planilla y yo como operador las voy a procesar tal cual como las proceso hoy en día en la planilla. Yo solamente voy, verifico, si es transición, las voy a procesar igualito. No les hago nada, no les muevo nada, no les toco nada. ¿Listo? Solo me voy a quedar y voy a trabajar con las personas de la nueva ley, de la ley 2381. Entonces, en el proceso, en el procedimiento que nos definieron, dice, el operador debe validar la base de referencia cotizantes que cotizan más de una vez y realizar la distribución del aporte. Ojo con esto. Esta es una nueva base que nos adicionaron para verificar el IBC acumulado de un trabajador al sistema de seguridad social. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que si su trabajador con usted se gana 2 salarios mínimos y usted está clarísimo y convencido que se va a ir para Colpensiones ese trabajador porque se gana 2 salarios mínimos únicamente, yo como operador debo ir a verificar si ese trabajador se encuentra en la base de cotizantes que cotizan más de una vez. Si lo encuentro allá, quiere decir que su trabajador tiene ingresos adicionales por otro lado y está efectuando aportes a seguridad social por otro trabajo, por un contrato como independiente, por cuenta propia, por algún ingreso extraordinario que tuvo ese mes. ¿Listo? No quiere decir que esto necesariamente sea algo permanente. Puede ser algún pago extraordinario que tuvo ese trabajador por algún ingreso ocasional y debe realizar su pago a seguridad social. Si yo encuentro a su trabajador en esa base de datos y resulta que él ya tiene un pago por 2 salarios mínimos, 2 salarios mínimos que ya tiene, 2 que usted no le está pagando, me dan 4 salarios mínimos. Eso quiere decir que el aporte que usted está pagando en la planilla no se va a ir para Colpensiones, sino que se va a ir un poquitico a Colpensiones y un poquitico para la CAI de ese trabajador. ¿Listo? ¿Cuál es el problema ahí? Que usted me va a decir, Lisbeth, yo no tengo acá, porque como él se ganaba pues 2 salarios mínimos, yo nunca le pregunté si tiene o no acá. ¿Listo? Por eso yo les decía, es importante que todos los trabajadores de la nueva ley estén afiliados a una ACAI para que en la eventualidad de que sus ingresos superen esos 2,3 salarios mínimos, exista ese código para poder hacer el proceso de distribución de aportes. ¿Listo? Y usted me dice, no, no tengo, me toca hasta que el trabajador vaya y el trabajador como que tampoco se afilió a nada, no hizo nada, eso como que no está por ningún lado, pues es un trabajador que yo no voy a poder procesar en la planilla porque no tengo cómo hacerle esa distribución de aportes. ¿Listo? Es un trabajador que no se va a poder procesar hasta tanto no tenga ese código de la CAI. Para que se lleven, por favor, muy, muy presente ese dático. ¿Listo? Si la persona no registra en la base, esta base de cotización de personas que cotizan más de una vez es una base que se actualiza de forma diaria, ¿sí? Con todos los pagos que se hacen a través de pila por todos los operadores de información y pretende pues que la distribución de aportes se haga tal cual como señala la ley, que es de acuerdo a los ingresos mensuales del trabajador. ¿Listo? Por eso nos piden verificar ese IBC acumulado que pueda tener el trabajador o el cotizante con otros pagos adicionales. Bueno, ¿qué más tenemos frente a ese tema de cotización? Se tienen en cuenta todas las líneas del trabajador, tengan presente que si el trabajador tiene novedades y tiene su aporte pues distribuido por las novedades, vamos a tener en cuenta el IBC de todas esas líneas. También nos piden que tengamos presente en los casos en los que se reporte menos de 30 días la proporcionalidad.
No quiere decir que un trabajador que tenga ingresos, voy a decir cualquier cosa, de 10 millones de pesos porque pagó un solo día no va a tener distribución, sino que debemos proporcionar cuál es su ingreso y distribuirlo de forma adecuada para garantizar precisamente que se haga correcto el proceso de distribución. También haremos proceso de distribución cuando se hagan planillas tipo N, planillas de corrección que correspondan, por supuesto, a los periodos en vigencia de la ley, que es del mes de julio de 2025 en adelante. ¿Listo? Recuerden que la implementación de esta ley es a partir de los pagos del mes de julio que se pagan en el mes de agosto. ¿Listo? El periodo julio de 2025 que se debe pagar en agosto de 2025. Ese será el primer mes que se vaya a ir con estas nuevas validaciones. ¿Listo? A la fecha, eso es lo que tenemos reglamentado. ¿Listo? Periodo de julio, pagadero en agosto, para que lo tengan muy presente. Listo. Vamos a revisar otros ajustes. Ese es el proceso de distribución. Si quedan preguntitas, déjenos ahí en el chat y ahorita tratamos de contestar las que están a nuestro alcance y las que nos permita el tiempo. Pero para que tengan ustedes la tranquilidad, como pudieron ver, la distribución de aportes, el proceso más pesado lo tiene el operador. Como les decía, ese proceso de distribuir, saber cuánto va hasta 2,3 salarios y cuánto va para el componente de la CAI, tiene un proceso mucho más grande por debajo, tiene unas fórmulas donde me dicen cómo debo multiplicar el IBC por la tarifa, por los 2,3 salarios, para determinar los valores precisos de cada administradora, pero es un proceso que nosotros llevaremos a cabo, que ya se encuentra parametrizado, que lo estandarizamos con todos los operadores de información para que todos lo hagamos de la misma manera. Entonces, tengan la plena certeza y la tranquilidad que desde mi planilla, pues haremos ese proceso importante para ustedes y reitero que ustedes tengan la información de sus trabajadores, esa información de la CAE, revísenla, analícenla porque pues la vamos a necesitar en dado caso para la liquidación de la planilla. Bueno, otros ajustes importantes que trae la resolución para que lo tengan muy presente. Modifica los aportes al Fondo de Solidaridad Pensional. Recuerden que la nueva ley de pensiones estableció una nueva tabla de aportes al Fondo de Solidaridad Pensional. Entonces, ¿qué va a pasar? Los aportes de solidaridad pensional pues se liquidan por el operador de información, pero se van a liquidar de acuerdo con la normatividad que le aplique al cotizante. Es decir, si es régimen de transición, con lo que le aplica de la ley 100, y si es nueva ley de pensiones, con la tabla de la ley 2381. ¿Listo? A continuación les voy a mostrar la nueva tabla que definió la ley 2381 para las personas que hacen parte de ese nuevo régimen. Recuerden, a las personas de transición no les afecta eso, únicamente para las personas del nuevo régimen de pensiones. ¿Listo? Como pueden ver, la tabla tiene un incremento. Su cotización empieza en el 1,5% y se puede extender hasta un 3% de acuerdo con los ingresos del trabajador. Recuerden que el Fondo de Solidaridad Pensional está a cargo del trabajador y que ustedes hacen este descuento por nómina al trabajador para poder hacer el pago a través de la planilla pila. Entonces, deben identificar qué trabajadores pertenecen a la nueva ley y que tengan ingresos superiores a 4 salarios mínimos para descontar de forma adecuada el Fondo de Solidaridad Pensional y cuando liquiden la planilla también lo generen de forma correcta. ¿Listo? ¿Cómo va a ser el proceso en la plataforma? Pues como les mencioné previamente, nosotros tenemos una base de referencia que nos dirá quién es régimen de transición y quién no. Al que sea régimen de transición le aplicaremos la tabla anterior, al que no sea régimen de transición le aplicaremos esta nueva tabla. Entonces, esto es importante que ustedes lo programen para que puedan hacer de manera adecuada los descuentos y pues no se lleven sorpresas cuando generen la planilla y noten que su trabajador era o no del régimen de transición y que ustedes pudieron haber efectuado de pronto de manera errada el descuento para que lo tengan
muy presente. También apúntenlo por ahí en sus tareitas de implementación para que puedan analizar muy bien a quién le impacta este cambio dentro de la organización. También tenemos un ajuste a las novedades y es que se elimina la novedad de aportes voluntarios a pensión. En Pila existe una novedad de aporte voluntario a pensión y es un valor adicional que se paga en la misma planilla Pila, para mejorar esos aportes a pensión y pues por supuesto que mejorar la pensión en un futuro. Esa novedad desaparece para las personas de la nueva ley. Esa novedad no existe para las personas de la nueva ley. ¿Y por qué no existe para las personas de la nueva ley? Porque acuérdense que con la nueva ley hay un pilar voluntario exclusivo para recibir este tipo de aportes. Entonces, si su trabajador hacía aportes a través de Pila con esta opción, lo que tiene que hacer ahora es ir y hacerlos directamente por el pilar voluntario con la administradora de pensiones, pues en la cuantía que los acostumbre a hacer para seguir mejorando ese capital de pensiones. ¿Listo? Por aquí nos incluyeron también un ajuste en la novedad de riesgos profesionales para independiente, dando la claridad de que efectivamente no se pagan aportes a ARL por los independientes. Esto es otro que tenían por ahí pendiente de incluir en resolución y aprovechó el ministerio para incluirlo en esta misma norma. ¿Listo? Se modifica la novedad de traslado. Ojo con esto, las novedades de traslado de EPS y traslado de fondos de pensiones, novedades que estaban en la planilla, en adelante se reportarán siempre en blanco. ¿Listo? Cuando hablo en adelante, hablo de una vez implementada la norma que estamos hablando, periodo julio, que se paga en agosto, recuerden. De ahí en adelante, esas novedades de traslado de EPS o traslado de fondo de pensiones siempre van a ir vacías. ¿Listo? ¿Por qué? Porque primero, pues la administradora de salud y la administradora de pensiones va a estar atada a lo que el operador encuentre en las bases de referencia. Y segundo, para el tema de distribución de aportes de pensión, pues estas novedades pierden validez. Entonces, por eso se ha determinado dejarlas vacías, ¿listo? Esas ya no las volveremos a reportar. Siguen existiendo, no me vayan a modificar los archivos planos que generan su software de nómina, porque no es así, ¿listo? O sea, la novedad del espacio, del campo dentro de la estructura del archivo sigue existiendo, ese no lo vamos a modificar. Sencillamente es que ya no vamos a poner nunca X, siempre va a ir vacío. Siempre va a ir ese espacito en blanco ahí dentro de la estructura del archivo para que no vayamos a confundirnos de pronto con ese tema. También se reglamenta en el campo de la novedad de incapacidad general un nuevo valor. Ustedes normalmente el campo de incapacidad general lo reportan en X, señalando que el trabajador está en incapacidad general. En adelante también podrán reportarlo en L, en el caso en que su trabajador se encuentre disfrutando una licencia por el cuidado de la niñez. Recuerden que esa licencia por el cuidado de la niñez se otorga cuando un menor está incapacitado y pues ese tutor responsable debe cuidar de ese, pues el estado de salud de ese menor. ¿Listo? Entonces van a poder reportar en el caso que otorguen esas licencias a través de esta novedad ese valor para que tengan presente. ¿Qué pasa con esas licencias? Pues que tampoco se hace por riesgos laborales porque mi trabajador está ausente durante ese periodo de tiempo. Listo. ¿Qué más cambios tenemos por aquí? Recuerden que si tienen inquietudes, váyanos dejándolas en el chat. Ahí las acumulamos y las vamos respondiendo. También se modifican algunos cotizantes. El cotizante 18, que se utiliza para los servidores públicos que no manejan tope máximo en el IBC, solamente va a aplicar para las personas que se queden en la anterior norma, las que son las que hacen parte del régimen de transición, precisamente pues porque el proceso de distribución de aportes, digamos que rompe un poquito el principio de ese tope máximo. Es por eso. El cotizante 43, que es un cotizante que utilizan hoy en día los independientes para hacer pagos a salud y a pensión por un tercero, va a desaparecer. ¿Listo? Es un cotizante que paga salud y pensión, entonces los independientes que utilizan este cotizante van a tener que hacerlo ahora a través del cotizante independiente.
El trabajador de tiempo parcial, que es un trabajador, recuerden lo que trabaja por días y que permite que su cotización al sistema de seguridad social sea por semanas, se habilitará también para que lo puedan utilizar los trabajadores independientes. Hoy en día funciona solo para empleados que tengan estas condiciones de trabajar parcialmente por días. Se habilitará para que también lo puedan utilizar los independientes. ¿Listo? Para que también ellos tengan ese trabajador habilitado, pues de acuerdo a la duración de sus contratos o los días que tengan de cotización. Se adiciona un nuevo cotizante. Este nuevo cotizante es un cotizante exclusivo para mujeres que cotizan al sistema de pensiones por un tercero. Básicamente está cumpliendo con otro principio que la ley reglamentó y es habilitar la cotización para mujeres que no tienen ingresos o que no se encuentran formalizadas laboralmente. ¿Listo? Está diseñado sobre todo para esas mujeres que de pronto se dedicaron al cuidado del hogar, al cuidado de los hijos y pues no están formalizadas laboralmente. En este caso, ellas podrán empezar a cotizar pensión para en un futuro poder adquirir esa pensión de vejez. ¿Listo? El pago es por un tercero porque pues estamos determinando que son mujeres sin ingresos. Condiciones para utilizar este cotizante. Deben ser mujeres, ¿sí? Exclusivamente está creado para mujeres y deben estar afiliadas a salud como beneficiarias de alguien más, de su esposo, de sus hijos, etcétera, o afiliadas dentro del régimen subsidiado. Van a tener la posibilidad de cotizar pensión sobre un salario mínimo con aras a que puedan pues recibir alguna prestación del sistema al terminar su edad laboral. Se modifican los subtipos de cotizante. Ojo con este tema porque este también les puede impactar al interior de sus organizaciones. El subtipo de cotizante 3 es un cotizante que no paga pensión por su edad. Y el subtipo 4 es un cotizante que no paga pensión porque ya cumplió los requisitos para pensionarse. ¿Listo? La resolución lo que determina es que va a individualizar la base de referencia para cada caso. Hoy en día teníamos una única base de referencia para los dos subtipos de cotizante. En adelante tendremos una base para el subtipo 3 y una base para el subtipo 4. ¿Listo? Eso es tarea de nosotros como operador, que consultemos la base adecuada. Pero, ojo con esto, lo que se estima es que esas bases se reduzcan en el número de personas que vienen incluidas allí. En especial si tienen trabajadores afiliados que no coticen pensión por su edad. ¿Listo? En especial, revísenlos, por favor. La Ley 100 y el Sistema General de Pensiones establecía que las mujeres mayores de 50 años y los hombres mayores de 55 años no están obligados a cotizar al sistema de pensiones, porque pues ya están en una edad donde no van a alcanzar a pensionarse. ¿Listo? La nueva ley no trae esa excepción. La nueva ley no define excepción para no cotizar por edad. Entonces, esas personas claramente no han cotizado a pensión, no tienen semanas acumuladas, no hacen parte del régimen de transición. Entonces, esas personas que de pronto hoy en día tienen o 50 o 55 años, van a tener que empezar a cotizar pensión. Muchos se preguntan, pero una persona a sus 55 años, en el caso del hombre, ¿qué va a cotizar pensión? Si ya está cerquita de la edad y no va a pensionarse. Recuerden que con la nueva ley y el esquema de pilares que les presenté al inicio, una persona con 300 semanas ya puede recibir una renta vitalicia. Entonces, un trabajador, hombre, de los 55 a los 62 años, cotiza 7 años, 350 semanas. Miren que ya tendría acceso por allá a una renta vitalicia. Entonces, para que lo tengan presente, la nueva ley de pensiones no contempla excepciones por edad. Así que se estima que estas bases lleguen bastante disminuidas. Con esas personas las excluyan de esa base y eso va a hacer que si ustedes tienen trabajadores en esa situación, a partir del periodo de julio que van a pagar en agosto, tengan que empezar a hacer aportes a pensión.
¿Listo? Entonces, revísenlo por favor con sus trabajadores, revísenlo con sus familias, todos tenemos por allá un timo, primo, hermano que está con esta situación, revísenlo porque se van a impactar también con este cambio para que lo tengan ahí muy presente. Listo. Dentro de la resolución nos incluyeron también un campo súper importante que veníamos pidiendo hace ratico los operadores. Y además, con la reciente resolución que se expidió, decreto, perdón, que se expidió resolución, mentiras, que se expidió en diciembre para el manejo de las pensiones de alto riesgo, aquí nos incluyen algo muy importante. Y es que la resolución define que en adelante los aportes que se hagan con trabajadores de alto riesgo a pensión, acuérdense, tarifa especial de pensiones, se direccionarán de forma automática a la administradora que señala la resolución. Eso quiere decir que las personas que reportan en la planilla una tarifa del 26%, de forma automática, el aporte se va a ir para Colpensiones. Los senadores que reportan una tarifa del 25.5, de forma automática el pago se va a ir para Fonprecon. Las personas del CTI con una tarifa del 35% se va a ir de forma automática a Colpensiones. Y en el caso de los aviadores que reportan una tarifa del 21%, se va a ir de forma automática a CASDAC, que es precisamente la administradora de ellos. Entonces, de forma automática el aporte se va a ir para allá porque pues en esa administradora es que van a poder pensionarse a través de esa pensión especial de alto riesgo. ¿Listo? Obviamente estas personas no son sujeto de distribución de aportes. Ellos no van a estar vinculados dentro de ese esquema porque cada uno tiene su administradora específica de acuerdo a las condiciones. Ay, perdón. Bueno. Salud. Ay, gracias. Listo. Aquí ya para finalizar en 3 minuticos y que nos quede tiempo de contestar algunas de sus preguntas. ¿Qué va a pasar con el pago de contratistas? Recuerden que el pago de contratistas también hace parte de la ley 2381. Allá hay unos artículos que determinan que el contratante debe efectuar los pagos de aportes de sus contratistas. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es contarles un poco cómo quedó ese tema en la resolución. ¿Listo? Entonces, el pago de contratistas, lo que define la resolución y reglamentando las definiciones del artículo 21 de la ley 2381, dice que cuando se celebren contratos de prestación de servicios entre el contratante y el contratista, podrán acordar que el contratante se responsabilice de hacer los pagos al sistema de protección integral para la vejez, invalidez y muerte. ¿Listo? Más adelante van a ver ustedes que la planilla tipo Y, que es la planilla en la cual se efectúan esos pagos por los contratistas, también se modifica. ¿Qué dice? Entonces, dice que la planilla Y se podrá utilizar para que el aportante 15, es decir, el contratante, realice además de las cotizaciones de sus empleados, acuerde, ¿listo? Acuerde pagar las cotizaciones a salud, pensiones y riesgos laborales de con quien tenga un contrato de prestación de servicios, ¿listo? Por acá también nos dicen en la misma planilla Y, también va a ser utilizada, recuerden que las personas vinculadas a través de un contrato de prestación de servicios con un riesgo 4 o 5, es obligatorio, aquí a resaltarles un poquito, dice, es obligatorio el aporte al sistema general de riesgos. Muchos de ustedes en sus empresas ya realizan el pago a riesgos de sus contratistas 4 o 5 y deben seguirlo haciendo. ¿Listo? Eso no se está modificando en ningún caso. Entonces, miren que acá claramente dice, es obligatorio el aporte a riesgos laborales. ¿Listo? Y opcional, efectuar en nombre de su contratista los aportes a salud y pensiones. Para que también lo tengan muy presente. Opcional, efectuar salud
y pensiones. Bueno, por aquí también habla que lo podrán utilizar en el caso de que retengan las sumas a su contratista debido a que ese contratista pues no hizo los aportes durante la ejecución del contrato o en la finalización de ese mismo contrato. ¿Listo? También adiciona una nueva novedad. La novedad es la novedad de retiro. En la novedad de retiro adiciona un nuevo valor que será el valor T. Recuerden que la novedad de retiro normalmente la reportamos en X, ¿cierto? Ese valorcito normalmente lo vemos marcado con una X. Esta novedad en adelante se podrá reportar en X o en T. Esa novedad en T obviamente solo nos va a aplicar para los contratistas, es decir, los cotizantes 59, cuando se dé terminación del contrato de prestación de servicios. ¿Listo? Entonces, en el caso en que ustedes decidan realizar los aportes por sus contratistas, al finalizar el contrato de prestación de servicios, deben reportar la novedad de terminación del contrato en valor T. ¿Qué diferencia tiene reportar esta novedad en T y no en X? Que en T la administradora entenderá como que se termina el contrato con ustedes como contratante. Sin embargo, el contratista pues va a seguir afiliado a la administradora porque puede que tenga más contratos o trabajos por cuenta propia que necesiten que él esté afiliado al sistema de seguridad social. ¿Listo? Entonces, aquí quiero reiterar una información muy importante y para eso me voy a devolver. Estas apartes que ustedes están viendo en la norma, donde dice que se acuerde pagar y donde dice que de forma opcional decidan hacer el pago, están tomados de forma literal de la resolución. Están tomados de forma textual, perdón, de la resolución para que lo tengan muy presente. ¿Listo? Entonces, en la resolución lo que se hizo fue habilitar la planilla pila para que quienes retengan aportes puedan hacer el pago de forma correcta. ¿Listo? Sin embargo, también se encuentra habilitado en la planilla pila la opción para que el independiente lo siga haciendo por cuenta propia. Las dos opciones están habilitadas en pila. Estas condiciones a través del aportante 15 para que lo hagan como contratante o las que están habilitadas desde hace mucho tiempo para que el independiente lo haga por cuenta propia. Las dos opciones existen en la planilla pila. Ya los invito a que a nivel interno cada organización evalúe pues todos los aspectos que esto puede implicar legales, operativos, frente a retener o no el aporte con sus contratistas y tomen la determinación adecuada de hacer esa retención o no hacerlo. ¿Listo? La ley tiene allá unos principios, la resolución lo que hizo fue habilitar las dos opciones, entonces sí los invito a que evalúen a nivel interno de la organización el tema legal, cómo puede impactarlos, el tema operativo, porque por supuesto que es una operatividad hacer el pago de sus contratistas, y de acuerdo a eso, pues tomen la determinación. Si ustedes dicen, vamos a retener, ya evaluamos el riesgo legal, ya evaluamos la operatividad que eso nos implica y mi empresa ha decidido retener a los contratistas los aportes y hacer los pagos, aquí estamos prestos a ayudarles. La planilla ya existe, les explicaremos cómo es, cómo hacen el proceso, cómo cargan la planilla, cómo la generan, cómo la pagan, todo. ¿Listo? Si ustedes determinan y dicen, no, nosotros encontramos que no tenemos obligación legal de hacer esa retención, así que no la vamos a hacer, sus contratistas lo pueden seguir haciendo por cuenta propia. ¿Listo? Importante que nos llevemos ese datico. Revísenlo, apúntenlo ahí en sus tareas, evalúen los riesgos que esto implica, legales y operativos, insisto, y pues todos aquellos que ustedes puedan encontrar adicionales para que puedan hacer de forma correcta esa retención de aportes. ¿Listo? Ya con eso doy por finalizada mi exposición. Como les decía Tatiana, nosotros estaremos contándoles más cositas, estén pendientes del boletín de información que les enviamos a sus correos y de mucha información además porque seguramente este tema se nos va a seguir moviendo, vamos a seguir teniendo definiciones y pues les estaremos contando para que ustedes también se preparen dentro de sus empresas. ¿Listo? Ahora sí revisemos qué preguntas hay, cuáles podemos ir contestando.
Listo. Lisbeth, muchas gracias por la presentación que nos entregas. De verdad, muy valiosa la información para todas las compañías. Vamos a tomarnos unos 10 minuticos pasada de la hora que teníamos presupuestada para contestar las preguntas. Nos encantaría que nos acompañaran, pero si alguien debe retirarse, recuerden que la sesión va a quedar disponible mañana en nuestro canal de YouTube, porque nos han preguntado mucho cómo es el canal de YouTube, en dónde queda, en dónde. Entonces, invitadísimos a que nos sigan en YouTube, @mi planilla seguridad social, para que a partir de mañana puedan consultar la sesión. ¿Listo? Entonces, si pueden quedarse más tiempo, bienvenidos. Vamos a tratar de iniciar las preguntas, Lisbeth, como nos han venido haciéndolo a medida en que tú pasaste la presentación. Entonces, tú hablabas al inicio de unas bases que se van a implementar, de referencia, de si es régimen de transición, si no es régimen de transición. Y una de las grandes preguntas que tienen, o de las más frecuentes, es, ¿esas bases van a ser públicas? ¿Una empresa va a poder consultarlas? ¿O tendremos algún servicio desde acá que les permita hacer esa consulta previo? Si nos puedes ayudar con eso, gracias. Estás en mute. Gracias. Suele Gracias. Les pasar. decía que nosotros no podemos compartir abiertamente esas bases, claramente, porque nosotros no somos dueños de la información de las bases y debemos preservar pues temas de seguridad, de confidencialidad de esa información. ¿Listo? En algún momento dentro de las discusiones que tuvimos con todo el tema de la reforma pensional, se habló de que Asofondos estaba dimensionando tener un sitio donde pudiera consultar cosas como la CAI, como si la persona hacía parte del régimen de transición. Ujú. Eso se habló en algún momento, estoy hablando del año pasado, cuando empezábamos a hacer todas las mesas de trabajo de este tema. Deberíamos esperar a ver si ellos pueden publicar de alguna manera esa información en algún tipo de consulta abierta, tipo RUAF, algo así, pero no es algo que nosotros podamos determinar, ¿listo? Nosotros obviamente tendremos las bases de consulta para nuestros aportantes, para los aportantes registrados en mi planilla, porque pues esa sí es nuestra información, ya hay unos controles de seguridad, unos términos y condiciones que obviamente autorizan cuando se registran en nuestra plataforma nuestros clientes, entonces con ellos tendremos un manejo diferencial. Muchas gracias, Lisbeth, porque ahí nos preguntan y es, ¿qué pasa si mis colaboradores no se afiliaron a alguna CAI y hacen parte de la nueva ley? ¿El operador la va a mandar a dónde? ¿Quién hizo esa asignación? Sí, recuerden que en la calle había plazo de seleccionarla hasta el 16 de enero, si no me falla la memoria. Quienes no seleccionaron una CAI y deben tenerla, porque devengan más de 2,3 salarios mínimos, la UGPP les va a asignar una de forma aleatoria. Creería yo que la UGPP va a hacer esas notificaciones o a través de una plataforma o directamente a cada cotizante, donde le indique en cuál CAI quedó válidamente afiliado. ¿Listo? Entonces, eso es importante que estén en comunicación con sus trabajadores, que deleguemos también esa responsabilidad al trabajador de indagar dónde está, de verificar. Hay trabajadores que cuando uno les dice dónde está usted afiliado a pensiones, ni siquiera lo tienen claro. Entonces, sí es importante que Ujú. esa responsabilidad también la tengan muy presente nuestros trabajadores, más ahora que van a surtir esos cambios. Perfecto. Lisbeth, ¿es posible que si una persona que haga parte de la nueva ley tenía un fondo de pensiones privado, su ACAI sea ese mismo fondo de pensiones? Sí. De hecho, así sucederá si la persona no seleccionó una ACAI. Si la persona no seleccionó una ACAI y estaba en un fondo privado, pues ese fondo privado hará las veces de ACAI. Si la persona estaba en Colpensiones, pues deberá esperar si la UGPP le asigna su ACAI de forma obligatoria y con esa debe generarse. Las personas que venían ya en un fondo privado, esas va a ser su ACAI. Y me recuerdas algo muy importante con esa pregunta y es que en Colpensiones no se tiene que hacer afiliación, ¿listo? Tengan presente eso. Nosotros, como ustedes lo vieron, vamos a direccionar de forma automática el aporte a Colpensiones. Ya sabemos que todas las personas de la nueva ley que tengan menos de 2,3 salarios, vamos a ir a Colpensiones. Entonces, no hay que formalizar allá vinculación. Colpensiones sabe esa información y asimismo nosotros enviaremos el aporte para Colpensiones.
Lisbeth, muchas gracias. Hay algo muy bonito que nos acaban de enviar y es una imagen de tu presentación en donde dice y es en qué campo debemos reportar el código de la CAI. Entendemos el escenario que nos dice si es una persona que es nueva ley, devenga más de 2,3 salarios mínimos, pongamos un ejemplo 5. ¿Qué va a pasar? Yo tengo que hacer cambios, yo empresa tengo que hacer cambios en el software de nómina y poner dos líneas, una de Colpensiones y una de la CAI, o en dónde voy a poner ese código de la CAI si es una sola línea. Si puedes ilustrarnos un poco Listo. mejor. Listo. No, ningún cambio, por favor, tengan presente que no tienen que hacer ningún cambio frente a la estructura de la información de la planilla pila. Ese archivo que usted hoy en día descarga de su software de nómina para entregarle a mi planilla y hacer su planilla, sigue igualito, ¿listo? Ese no se va a modificar. Lo que va a pasar es que en el lugar donde usted me ponía el código de la administradora de pensiones, ahora me va a poder colocar el código de la administradora de pensiones o el código de la CAI. ¿Listo? ¿De qué va a depender? De si su trabajador es régimen de transición o no, de si su trabajador tiene distribución de aportes o no. Recuerden que todo eso como mi planilla lo voy a validar con la base de referencia. Entonces, usted deberá ponerme ahí el código de la CAI, porque yo voy y miro mi base de referencia y el único caso en el que no voy a encontrar, en el que necesito más bien que usted me la dé, es en el caso que yo no lo encuentre en esa base. ¿Listo? Pero es en el mismo código, en el mismo campo donde me colocaban el código de la administradora, ahí igualito me van a colocar el nombre de la CAI, el código de la CAI realmente. ¿Listo? Los códigos Listo. de la CAI se estima que sean diferentes a los que manejábamos hasta hoy. En este momento no los tengo, ¿listo? No me los vayan a empezar a pedir, no se los vayan a empezar a pedir a los consultores porque no los tenemos aún. Pero si apenas los tengamos, se los vamos a compartir, porque sí va a ser diferente. Voy a decir aquí cualquier cosa. Si Colpensiones era 2514, se va a convertir en 2515. Estoy diciendo aquí cualquier cosa. ¿Listo? Pero se los confirmaremos más adelante con la precisión que ustedes lo necesitan para que puedan hacer las adecuaciones necesarias. Fíjate que en ese tema de la SACAI nos preguntan algo bien valioso y es si un trabajador ingresa por primera vez a la compañía. Desde la empresa hacemos su afiliación a la CAI o la UGPP le asignará alguna, porque va a pasar en ese evento que tú mencionas y es, van a cargar la planilla y si tiene más de 2,3 y no hay ACAI asignada, no se afilió a alguna, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cuál sería la sugerencia para las empresas? Listo. Esa acá que va a asignar la UGPP es exclusivamente para las personas que ya estaban vinculadas a una administradora como Colpensiones y no seleccionaron a CAI. Ojo con eso. ¿Listo? Esa asignación debe estar próxima a publicarse en estos días. La norma señalaba que en marzo lo iban a generar. Me imagino que deben estar próximos a publicar esa asignación para que estén muy pendientes, pero era exclusivamente para las personas que ya estaban. Los trabajadores nuevos deben ir a formalizar su afiliación en una CAI. Se entendería que un trabajador nuevo pues llega con la nueva ley porque no tiene semanas cotizadas, ¿no? Entonces llega con la nueva ley, derechito a la CAI, seleccione la CAI que usted va a seleccionar como administradora y con esa nos vamos. ¿Qué es que solamente se gana un mínimo que va para Colpensiones? Insisto, formalicen la afiliación con la CAI porque en el futuro, en algún momento, van a necesitar ese campo. Listo, Lisbeth. Ya para cerrar el tema de la SACAI, ¿ese código de la CAI va para las personas que son nueva ley o también les aplica código de la CAI para quienes son régimen de transición? No, ese código de la CAI va exclusivamente para las personas que pertenecen a la nueva ley. ¿Listo? Porque únicamente ellos son los que necesitan el código de la CAI. Insisto, nosotros lo vamos a consolidar contra la base de referencia. No es que este dato sea exclusivamente que ustedes nos lo reporten. Como les leía en la diapositiva, nosotros lo vamos a traer de la base de referencia, pero la recomendación es almacénenlo ustedes dentro de su sofá de nómina, dentro de un Excelito que tengan por ahí, como ustedes lo determinen, pero guarden esa información para que en la eventualidad que esa persona no registre en las bases de datos, ustedes me puedan entregar ese dato para procesar la planilla de forma adecuada. Perfecto. Y es importante que tengan presente todas estas recomendaciones porque ahí cuando
tengamos ese cargue de esa primera planilla, nos vamos a enfrentar. Hablando de ese cargue de esa primera planilla con esta estructura, con esta aplicación de la nueva ley, Lisbeth, ¿a partir de cuándo inicia? Tú nos dices 1 de julio, pero 1 de julio que se paga en agosto, 1 de julio que se paga lo de junio. ¿Cómo funciona ahí? Sí, las definiciones de la resolución define unos cambios para activos, para trabajadores activos, que son los que acabamos de ver, y unos para pensionados. Aprovecho para decir, si usted tiene trabajadores no, nómina de pensionados, que usted pague las mesadas pensionales de esas personas, también la resolución trae unos cambios, pero los vamos a implementar el otro año. Entonces, tranquilito, más adelante le vamos a hacer una capacitación exclusiva con esos temas. Por ahora empezamos con lo de los trabajadores porque es la primera implementación que hay. Esto rige a partir del periodo de pensión de julio, que se paga en agosto. Entonces, la implementación, los operadores la realizaremos el 1 de agosto. ¿Listo? Ojo, la implementación es ese día. No podemos, ni nosotros ni ningún operador puede hacerla antes. El sistema general, el sistema de pila es un sistema precisamente engranado y todos tenemos que hacer al tiempo la implementación. ¿Listo? Entonces, si otro operador le está diciendo, yo ya tengo todo listo, ya puede pagar, es falso. La implementación tiene que hacerse al mismo tiempo para garantizar que la información se transmita de forma correcta entre todos los operadores y las administradoras. Entonces, ¿cuándo será eso? El 1 de agosto, con el periodo de julio. ¿Listo? Según nos indicó el ministerio, el periodo de julio no lo van a poder pagar anticipado. Van a tener que pagarlo sí o sí en agosto para que ya se haga con estas nuevas condiciones. Estamos esperando que nos formalice eso el ministerio en un documento para notificárselos a ustedes. ¿Listo? Si eso pasa, les vamos a contar. Por eso insisto, estén muy pegaditos de su consultor, de nuestros canales de atención, de nuestras Mm. redes, porque va a salir mucha información de este tema en adelante. Y nos ¿Listo? están Pero preguntando eso en este momento, o sea, lo que va a salir en dónde va a estar. Y gracias por sí, sí, ayudarme eso ahí. van a salir muchas cosas, estén pendientes. Nosotros tratamos de generarles mucho contenido didáctico para que de verdad la implementación sea lo más afable posible, pero tengan presente esas fechas, ¿listo? Periodo de julio que ustedes lo van a pagar hasta en agosto, ¿listo? En Listo. agosto podremos hacer ese ejercicio. En orden de la presentación, Lisbeth, si no nos falla la memoria, sigue actividades de alto riesgo, un poco adelante de eso. Esas actividades de alto riesgo, ¿qué cambio tienen? Porque nos preguntan y es si nos puedes dar un poquito el recorderis de qué va a pasar, qué pasa si hay una persona que tiene alto riesgo y se va para la calle, va a tener alguna validación, un poco el recorderis de ese escenario. Listo. Miren, recuerden que las pensiones de alto riesgo tienen una particularidad, son pensiones determinadas para unas actividades propias que suscitan un riesgo mayor a generar pensiones de invalidez y muerte, y a causa de eso se generan de forma anticipada. Pero esas pensiones, ¿sí? Esas pensiones especiales de alto riesgo, como se conocen, solamente se dan en unas administradoras específicas. ¿Listo? Colpensiones, Fonprecon, Casdac. Entonces, las personas que por su actividad pagan esa tarifa especial de pensiones no serán sujetos de este esquema del que hemos hablado. ¿Listo? Ellas seguirán pagando todo su aporte a su administradora. Llámese Colpensiones, llámese Fonprecon, llámese Casdac. Se irá el aporte completico allá porque es la única forma de que esa persona logre su pensión de alto riesgo allá. Lo que pasa es que tengo un trabajador que él es de alto riesgo, pero en otra empresa. Conmigo no es de alto riesgo. Con la otra empresa sí, pero conmigo no. Voy a poner un ejemplo loco. Él con la otra empresa es piloto, pero conmigo es profesor. Yo no le pago alto riesgo porque es profesor. Entonces, el pago que se le hace sin la tarifa especial de pensiones se distribuirá normalito. ¿Listo? El que se va a ir directo a su administradora ya como piloto, pues es el que se hace con esa tarifa especial de pensiones, para que lo tengan claro. Perfecto, Liz. Muchas gracias. Unas últimas preguntas. Prometido, prometido. Listo.
¿Hay algún cambio para las personas que ya son pensionadas, que tienen devolución de ahorro? ¿Cambia algo? Porque en las empresas sí tenemos que trabajadores que ya son pensionados, pero que siguen aún en nuestras compañías. ¿Hay algún cambio en la resolución para ellos o seguimos pagando como lo venimos haciendo? No, por ahora no. Las personas que ya están pensionadas y están activos trabajando o que les hicieron devolución de saldos y ya registra esa devolución de saldos allá en el sistema, no van a tener ningún impacto. Ellos podrán seguir haciendo sus aportes a las demás administradoras, no harán aporte de pensión, no van a tener ningún inconveniente con eso. Solamente, y recuerden, revisen los que tienen excepción de pago por edad. Eso sí hay que revisarlos para garantizar que Ujú. vayan a seguir exceptuados o si deben empezar a hacer aportes a pensión. Pero Eso los lo han ya preguntado ahí pensionados, bastante el tema de la edad. Sí, 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 ahí lo miren, toca súper. para darles un mensaje importante. Insisto, Ley 100 hablaba de 50 y 55 años. La Ley 2381 habla de que una persona puede cotizar hasta los 65 para vincularse en cualquiera de los pilares que está ahí. Entonces, por eso se estima que esa base, las personas que están, mujeres entre 50 y 65 y hombres entre 55 y 65, estimamos que se excluyan de esa base y deben empezar a cotizar pensión. Por eso, denle una revisadita a esos casos específicos. Ustedes me van a decir, es que ese señor tiene 60 años y él sí cotizó, pero por allá 3, 4 semanas y nunca más en la vida volvió a cotizar. Esa persona tendrá que ir, pedir su devolución de saldos, que le devuelvan sus 80.000, 100.000 pesos, lo que le puedan dar esas pocas semanas que cotizó, para que ahí sí quede exceptuado de pagar aportes a pensión. ¿Listo? Para que tengan, por favor, eso muy presente. Listo. Lisbeth, el último tema, contratistas. Si yo trabajo en una empresa y tengo algunos contratistas en esta compañía que ellos me traen su cuenta de cobro, es según la ley, según la resolución, si estoy obligada a retener esa seguridad social o no estoy obligada. ¿O será que es un acuerdo al que debo llegar? Listo, miren. ¿Qué va a pasar con los contratistas? Recuerden que la norma habla exclusivamente de los contratistas de prestación de servicios personales. ¿Listo? Si usted tiene con su contratista un contrato de obra, un contrato de transporte, por remodelación, por venta de empanadas, cualquier otro que usted se le quiera ocurrir, no lo va a afectar. Afecta contrato de prestación de servicios personales. ¿Listo? La resolución lo que hace es habilitar el recaudo para que el contratante pueda hacer el aporte. Entonces, la resolución habilita que el contratante pueda pagar, pueda reportar la novedad de retiro, pueda pagar proporcional a los días realmente trabajados por su contratista. Todo eso ya está dado para que usted lo pueda hacer. Ahora, si usted lo va a hacer o no, insisto, revisen las obligaciones legales de cara a la ley y a la resolución y revisen el trabajo operativo que eso implica para que ustedes como organización tomen la determinación. Nosotros desde mi planilla, ¿qué les podemos entregar? Una plataforma lista para recibirle los aportes, si los va a hacer usted como contratante o si los va a seguir haciendo su contratista. Pero evalúen ustedes a nivel interno dentro de las organizaciones los impactos y tomen la mejor decisión. Listo. Muchas gracias, Lisbeth. Yo tenía otra pregunta acá para cerrar. Se me fue, se me fue, pero. Ok. Lisbeth, tú mencionas que yo puedo ser empleado de una compañía y tener ser nueva ley y tener mi aporte a Colpensiones. Pero ¿qué pasa si también tengo aportes como independiente? O sea, es decir, los dos pagan a Colpensiones o se va a distribuir y demás, porque es una pregunta que tienen ahí pues muy en el radar y muy cercana a qué pasa si eso por ejemplo, me sube los 25 salarios mínimos y demás, ya para cerrar la sesión con esa pregunta. Muchas gracias. Listo. El proceso de distribución de aportes se hace sobre IBC mensual acumulado. ¿Listo? Llevémonos claro ese concepto. IBC mensual acumulado. Por ahí alguien vi que preguntaba en el chat también sobre los salarios integrales. La Ujú. distribución de aportes es sobre el IBC. El IBC que usted me coloca en la planilla. ¿Listo? En el caso de los integrales, usted en la planilla me coloca el 70%, pues sobre ese es que voy a hacer la distribución.
Entonces, el IBC acumulado mensual. ¿Por qué acumulado? Porque los operadores tenemos la obligación de ir a revisar la base que les mencionaba, la base de personas que cotizan más de una vez, para determinar el IBC acumulado de un cotizante y con base en ello distribuir el aporte. Entonces voy a poner un ejemplo. Usted tiene a su trabajador con 2 salarios mínimos y su trabajador tiene otro trabajo o es independiente con otros 2 salarios mínimos. Resulta que usted me dice, mi trabajador se gana 2 salarios mínimos, entonces no tiene distribución de aportes. Pero resulta que en un mes la planilla la pagó primero él como independiente. Entonces miren que en el sistema ya hay 2 salarios mínimos allá registrados. Cuando llegan sus nuevos 2 salarios mínimos y el operador va y dice, oiga, ya hay 2 pagados, lo que va a hacer es que de los 2 salarios que usted le está pagando, va a coger 0.3% de un salario mínimo que le hace falta y se lo va a mandar a Colpensiones y el restante se lo va a mandar a la ACAI. ¿Listo? Entonces, nosotros lo que hacemos es ir y consultar el IBC que puedan tener ahí acumulado para con eso hacer la distribución de aportes. ¿Listo? No es que yo les vaya a contar a ustedes, oiga, su trabajador está trabajando con otra empresa, su trabajador trabaja como independiente, ¿listo? No, no es que yo esa información se las vaya a entregar, pero sí quiero ser clara que ese proceso dependerá de la información que venga en esa base de datos y que lo conoceremos hasta el momento en que ustedes generen y paguen la planilla. Antes no, porque como les decía, es una información que se va a actualizar de manera diaria. Entonces, puede que hoy no hayan pagos acumulados por ese señor, pero mañana sí. Entonces, hoy no le distribuyo el pago, pero mañana sí. Por eso, casi que la información la vamos a tener en el momento en que paguen esa plataforma. Perfecto. Lisbeth, mira, agradecemos este tiempo extra que hemos tomado pues para hacer las dudas. Hay muchas dudas que lamentablemente no podemos solucionar porque el tiempo no nos da, porque son casos muy específicos, pero tratamos de traer toda la generalidad en la sesión. Y valiosísimo lo que nos cuentas. Vamos a tener más sesiones, como lo hemos mencionado, vamos a tener más sesiones súper conectados con nuestras redes sociales, con sus consultores empresariales, para que sepan qué se viene más, cuándo son los cambios, cuándo se aplican y demás. ¿Listo? No sé si tengas alguna recomendación ya para cerrar. Y Lisbeth, mil gracias. A todos un feliz día. Listo. No, recomendarles muchísimo esas tareitas que les mencioné. Revisen los impactos que tengan. Yo les mencionaba algo y es que no va a haber cambios de estructura frente al archivo plano. Entonces, decir que tienen que ir a mirar qué tienen que hacer en el software de nómina y descargar un archivo y hacer pruebas y cambiar por allá tecnológicamente, no, porque el archivo es el mismo. Pero como les decía, sí contemplen que deben tener ustedes nuevos datos de sus trabajadores. Entonces revisen si eso lo van a hacer con su software de nómina, en un Excel, en un cuadernito, de la manera que se les facilite a cada quien. Revisen qué tienen que hacer al interior de sus organizaciones. Cualquier duda, los consultores que los acompañan también tienen información o a través de ellos podemos hacer procesos para aclarar inquietudes que ustedes puedan tener pendientes. Entonces, tranquilos, la mayoría de las actividades va a estar a cargo del operador. Les invitamos a que revisen sus procesos internos y a que estén conectaditos porque vamos a seguir manteniendo información seguramente del tema durante estos próximos meses. Vamos a hablar mucho de este tema. Entonces, nada, les agradezco a todos por la compañía, por el tiempo y nada, que tengan feliz fin de semana, buena Semana Santa para todos también. Muchas gracias. A todos, Muchas excelente gracias. día. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @mi planilla seguridad social, que ahí vamos a estar posteando todo lo que tenemos. Un feliz día y a ti por la presentación. Feliz día.